Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar los temas de series de potencias y series de Taylor que está relacionado. Entonces, una serie de potencias es lo que vemos aquí al inicio, ya lo tengo escrito, es esto de aquí. Entonces, como pueden notar, una serie de potencias es un estilo de serie, vamos a verlo así, donde aparecen las potencias de un cierto monomio, en este caso el monomio x menos a. Entonces vamos a escribir aquí, bueno, ese polinomio lineal, no, x menos a acompañado de unos coeficientes. Entonces, como lo vemos ahí, la expansión se puede distinguir acá, ¿no? Esta es la expansión de esa serie. Cuando el valor de a es igual a 0, entonces tenemos, dice uno, una serie de potencias centrada en 0. En la parte de arriba sería una serie de potencias centrada en a, ¿no? Ahí tenemos eso. La definición es bastante sencilla. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo detrás de estas definiciones? Normalmente el objetivo es determinar, como bien dice acá, ¿no? Determinar para qué valores de x la serie de potencia en este caso es convergente, porque hay que notar algo importante aquí, y es que la serie depende de k. K es el índice que va avanzando, x es un valor que puede variar. A está fijo, no vamos a decirlo aquí, este está fijo, este no cambia. Y este índice k pues son estos valores, ¿no? K igual a 0, k igual a 1 y así en adelante, ¿no? Y así en adelante. Pero este x que está acá tenemos que considerarlo variable, ¿no? Ese puede variar, y entonces la pregunta es ¿en qué valores de x la serie es convergente? Hay un valor donde se vuelve bastante evidente que la serie es convergente, y es cuando x toma exactamente el valor de a. Porque si esto fuese así, entonces al sustituir x por a, este término de acá, vamos a señalarlo por aquí, este término de acá sería 0, ¿no? Claro, esto si x fuera igual a a. Y sería una serie que tendría términos donde todos los elementos excepto el primero son 0. Por lo tanto es una serie, una sumatoria trivial, ¿no? O sea, daría 1. Entonces, bueno, al menos ahí vemos rápidamente, ¿no?, que si tomamos x igual a, la serie es convergente de una forma un tanto trivial. Entonces, antes de pasar a los ejercicios, vamos a revisar este teorema que no nos dice en realidad cómo saber si la serie de potencias es o no es convergente, sino que nos asegura algo que en realidad sí es bastante útil. Vamos a verlo aquí. Entonces aquí nos dice, para cualquier serie de potencias, ¿no?, lo que se definió antes, se cumple una de las siguientes tres cosas, ¿no? Puede pasar solamente una de las tres. Puede ser que converja únicamente en a, como vimos trivialmente, eso puede pasar, ¿no? Pero solamente ahí, es decir, al tomar cualquier otro valor de x, no va a haber convergencia. La número 2 es que puede converger absolutamente. Recordemos la definición de convergencia absoluta, ¿no?, que es cuando colocamos las barras de valor absoluto a los elementos que conforman la serie. Entonces esta es la segunda opción, que converge absolutamente para cualquier x, ¿no? O sea que no importa el valor de x que nosotros coloquemos ahí, siempre va a haber convergencia. Y la número 3 es que puede suceder que exista convergencia absoluta, pero solamente en un intervalo dado de la recta real, ¿no? Entonces para explicarlo un poquito mejor, el número 3 lo que nos está diciendo es que, vaya, supongamos que aquí tenemos
un valor A, ¿no? Donde está centrada la serie de potencias. Entonces, esto nos está diciendo que nosotros podemos asegurar que una de las opciones es que la serie va a converger absolutamente para un cierto valor de R. En este sentido, ¿no? Que si nos vamos R unidades hacia acá, ¿no? R unidades, aquí nos encontraríamos con A menos R. Y si nos vamos R unidades hacia allá, aquí nos encontraríamos con A más R, donde R es un número positivo. Por aquí no lo escribí, pero R es un número positivo. Entonces lo que nos está diciendo es que cualquier valor que se encuentre en este intervalo, cualquier X que esté aquí, la serie va a ser absolutamente convergente, ¿no? O sea, yo me tomo un X cualquiera por aquí y la serie va a ser absolutamente convergente. Por otro lado, fuera de aquí, la serie ya no sería convergente, ¿no? Lo diríamos de esa manera. Es decir, que si tomamos un valor por aquí, entonces la serie ya... Este X, digamos así, sombrerito, aquí ya no converge, vamos a ponerle así, no converge, ¿no? Y aquí hay que tener un tanto de cuidado porque en esta parte de acá vamos a... Déjenme usar por aquí un valor. Estos puntos de aquí, acá no podemos decir nada todavía. Estos puntos son bastante, podemos decirlo, delicados, porque no podemos asegurar si ahí la serie converge o diverge absolutamente. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, en la parte número 3, por eso aparece como abierto, ¿no? Bueno, otra forma de escribir este intervalo, que quizás lo reconozcan más, es que en algunos libros se colocan así, ¿verdad? Como abiertos, ¿no? Intervalos abiertos, ¿no? Entonces se asegura para intervalos abiertos, pero no se asegura que en los extremos la función vaya a ser absolutamente convergente, ¿no? Muy bien, pasemos a los ejercicios. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Ejemplos, vamos a poner número 1, determinar. Y olvidaba decirlo, el R mayúscula que aparece arriba es el que se conoce como radio de convergencia, ese es el nombre, ¿no? Entonces, determinar la convergencia, vamos a poner aquí, de la serie. Vamos a colocar una serie por acá, ya la tenemos a mano. ¿Cómo se puede apreciar? Lo que vemos aquí es una serie de potencias. Claro, no está escrito como aparece arriba, ¿no? Que solo aparecía X menos A. Pero desde luego que lo podemos escribir así. Solo hay que hacer un poco de álgebra. Aquí se necesita bastante álgebra, ¿no? En todo esto. Ya van a notarlo en los ejercicios. Miren, como pueden ver, saco de factor común S3 y esto lo puedo escribir, vamos a escribirlo por acá como la sumatoria. S3 lo puedo escribir como 3 a la K, X menos un tercio a la K sobre K al cuadrado más K. Y aquí para poder verificar, validar, ¿verdad? El resultado del teorema anterior, uno puede utilizar el criterio de la prueba de proporción o criterio de proporción para verificar si una serie es absolutamente convergente, ¿no? Entonces, fijémonos aquí. Para la convergencia absoluta, ¿qué hacía uno, no? Venía ahí, vamos a poner aquí, prueba de convergencia. Convergencia para la proporción. Entonces fijémonos cómo sería esta prueba. Vamos a verlo aquí. Entonces recordemos que era el límite, vamos a escribirlo así, cuando K tiende a infinito,
de a sub k más 1 sobre a sub k. Entonces, como queremos probar convergencia absoluta, ponemos el valor absoluto así, de esa manera. Y aquí nos quedaría el límite cuando k tiende a infinito de 3 a la k más 1, vamos a escribir así, x menos 1/3 a la k más 1 sobre k más 1 al cuadrado más k más 1 sobre 3 a la k x menos 1/3 a la k para arriba entre k al cuadrado más k. Vamos a continuar aquí, este es el límite. Se me escapaba. Esto queda el límite cuando k tiene infinito. Como podemos ver, aquí es usual, ¿no?, que algunas cosas se nos cancelen. Voy a tratar de escribirlo todo como una sola fracción. Vamos a escribirlo así. Nos quedaría 3 a la k más 1, lo voy a escribir así. Este x menos 1/3 lo voy a escribir así. Al hacer la operación oreja, ¿no?, aquí nos quedaría k por k más 1. En la parte de abajo quedaría k más 1 por k más 2. Quedaría 3 a la k y x menos 1/3 a la k. Sí. Entonces aquí vemos que se cancelan varias cosas, ¿no? Y se me escapaba el valor absoluto. Entonces aquí nos queda, quitamos este, se cancela aquí. Este k más 1 se cancela con este k más 1 y este 3k se cancela con este 3k. Si continuamos entonces, nos quedaría el límite cuando k tiende a infinito de, vamos a ver, algunas cosas pueden salir del valor absoluto. Entonces este 3k puede salir y aquí me quedaría k más 2 y en valor absoluto quedaría x menos 1/3. Muy bien, el límite que tenemos ahí podemos notar que es finalmente 3 por x menos 1/3. Y nosotros teníamos aquel resultado, ¿no?, que nos decía que para que fuera convergente tenía que suceder que esto fuera menor que 1, ¿no? Aquí, traduciendo esto sería que x menos 1/3 sea menor que 1/3, y esto es lo mismo que decir que x menos 1/3 sea menor que 1/3 y mayor que negativo 1/3, lo cual resulta equivalente a esta desigualdad. Y entonces con esto, fíjense, ya podemos nosotros contestar cuál es el radio de convergencia, porque lo que tenemos es que nuestra serie, ¿dónde estaba centrada, no? Como podemos ver, la serie está, voy a coger un poquito, acá está, ¿no? Esta es nuestra serie de potencias. ¿Dónde está centrada? O sea, ¿quién es A? En este caso A es 1/3, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Este elemento de aquí es A, ¿no? Entonces aquí quedaría, supongamos que acá está 1/3, aquí está centrada la serie y por acá está 2/3, digamos. Entonces, ¿a qué es igual R? R, como está centrada aquí, R es la longitud que va a ser simétrica a los extremos, ¿no? Es el valor que tenemos aquí, que en este caso es 1/3. Generalmente R, antes de deducir todo esto, es este término que aparece aquí, ¿no?, antes de hacer el despeje. Por lo tanto, aquí ya podemos concluir, ¿no?, R es igual a 1/3 y la serie converge para X que pertenece a este intervalo.
Muy bien, y entonces aquí surge la pregunta, ¿qué pasa en los extremos? Entonces vamos a ver esa situación. Podemos analizarlo así, extremo izquierdo sería cuando x vale 0, ¿no? ¿Qué pasa si x vale 0 en nuestra serie? Vamos a tomar nuestra... Permítanme. Esta es nuestra serie, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué pasa ahí cuando vale 0? Vamos a escribirla por acá, ¿no? Entonces cuando vale 0, lo voy a escribir así. Era esta, ¿no? Podemos notar que lo que queda es menos 1 a la k sobre k al cuadrado más k. Y aquí hay que notar que esta es una serie alternante. Y entonces la condición para que una serie alternante fuera convergente era que primero el límite de los términos que conforman la sucesión fuera 0, que es así en este caso, y la otra es que fuera decreciente, y también lo es, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir aquí, converge por el criterio, vamos a poner así, de las series alternantes. Entonces ya vemos que en el extremo 0 la serie también es convergente. Si por otro lado ahora consideramos el extremo derecho, que sería cuando x vale 2/3, entonces ¿qué tendríamos en ese caso? 3 por 2/3 sería en este caso así. Y aquí podemos notar que aquí lo que nos queda es 1 a la k sobre k al cuadrado más k. Esta ya no es una serie alternante, es una serie de términos positivos. Y bueno, para esta serie, fíjense, notemos que no serviría estos criterios de prueba de proporciones, ¿no? Entonces en este caso sería fácil de comparar con una serie P, las famosas series P, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí en verde, comparando, vamos a escribir aquí, comparando con la serie serie P con P igual a 2, se obtiene que la serie es convergente. Ahí tenemos. Muy bien. Y un último aspecto, vamos a ver. Bueno, ya con esto tenemos entonces que la serie converge en los dos extremos. Entonces, por lo tanto, vamos a colocar una conclusión aquí. Por lo tanto, la serie converge, vamos a decir así, en el intervalo 0 a 2/3 cerrado, ¿no? Cerrado en este caso. Muy bien, ya teníamos esta parte. Vamos a hacer un segundo ejercicio número 2. Entonces el ejercicio número 2 consiste en escribir la serie de potencias de algunos términos con referencia a una serie conocida. Vamos a ver, encontrar, vamos a poner aquí la serie de potencias para las funciones
Entonces, para este ejercicio, nosotros deseamos, vamos a ver aquí, uno tiene la siguiente situación, ¿no? En temas anteriores, se había visto que esto era igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de x a la k. Eso se había visto, ¿no? Antes. Perdón, aquí de r a la k. Y también se había dicho que esto era cierto siempre que r o el valor absoluto de r fuera estrictamente menor que 1. De esa manera. Entonces podemos ver que aquí se puede intercambiar, ¿no? R por x. Vamos a hacerlo así. Y entonces uno observa que lo que tiene ahí es una serie de potencias, ¿no? Esta de acá es una serie de potencias centrada en 0, ¿no? Y que converge siempre que x sea menor que 1. Por lo tanto, lo que vemos aquí, naturalmente, es el radio de convergencia, ¿no? Entonces, ya habíamos visto esto antes, pero aquí volvió a aparecer. Bueno, entonces, usando este resultado, uno puede extender, ¿no? Esto a algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera la serie de potencias? Vamos a ponerlo como inciso 1 aquí, de 1 sobre 1 más x. Entonces notemos que son simples arreglos algebraicos. Por ejemplo, yo podría venir y escribir esto así: 1 menos x, así. Y entonces aquí yo podría utilizar esta fórmula, esta que está aquí, usando o colocando, haciendo el cambio de variable r por menos x, haciendo r igual a menos x. Si es así, entonces yo tendría esto, notémoslo aquí, y esto, como se explicó antes, es igual a esta sumatoria. Muy bien, y si regresamos el cambio de variable, entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Y esto finalmente ya lo escribimos como tal, como una serie de potencias, de esta forma, ¿no? Y bueno, ¿cómo quedaría el radio de convergencia? Entonces aquí, atención, nos vamos a esta parte de acá, a esta partecita de acá, o bueno, más bien aquí, ¿no? A esta parte de aquí. Cuando converge esa serie, ¿no? Cuando dice 1, converge cuando r es menor que 1. Y el cambio de variable que hice yo aquí fue que menos x sea menor que 1. Lo cual es equivalente a simplemente escribir x menor que 1. Y ahí tenemos el radio de convergencia, ¿no? Que seguiría siendo 1 en ese caso. Muy bien, veamos otro por acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos piden este de aquí así, ¿no? Imagínense que nos pidan algo así. Bueno, en este caso podemos hacer lo siguiente. Vamos a sacar de factor común al 3 que tenemos ahí. Entonces nos quedaría esta expresión así. Luego esto sería 1/3 por 1 sobre 1 más 5/3 de x. Y esto sería lo mismo que tener 1 menos, se escribe así, menos 5/3 de x, de esta manera. Y si al igual que antes, de nuevo, miren, hacemos r igual a menos 5/3 de x, entonces esto sería como tener 1/3 de 1 sobre 1 menos x.
Nuevamente nosotros sabemos que esta serie, esta expresión es igual a lo siguiente. Sería la k igual a 0 hasta infinito. Y si regresamos el cambio de variable, entonces nos quedaría menos 5 tercios de x a la k, lo cual terminaría siendo, ya escribiendo todo un poco, vamos a escribir ya un poco más. Nos quedaría simplemente escribir aquí, si un tercio puede entrar, sería un tercio por menos 5 tercios a la k por x a la k. Y ahí tenemos nuestra serie de potencias, ¿no?, que andábamos buscando. De igual manera podemos discutir cuál sería el radio de convergencia. Recordemos que esto es válido cuando r es menor que 1 y el cambio de variable era menos 5 tercios de x. Entonces tenemos menos 5 tercios de x es menor que 1, y esto es lo mismo que tener que x es menor que 3 quintos. Por lo tanto, este sería, o vendría a ser, el radio de convergencia. Muy bien. Aparte de esto, vamos a ver un teorema que relaciona la serie de potencias con la derivación y la integración. Vamos a copiar el resultado. Bueno, aquí tenemos la proposición. Nos empieza diciendo, ¿no?, si tenemos una función que se puede escribir como una serie de potencias, justo como en los ejemplos anteriores, y además se tiene un cierto radio de convergencia r, entonces tanto la derivada como la integral de esta función también son series de potencias. Y no solo eso, sino que también su radio de convergencia es el mismo. Y además podemos notar que en la derivación y en la integración simplemente es como si estuviéramos haciendo este proceso en los elementos que conforman la serie. O sea, si ustedes, por ejemplo, lo pueden ver aquí, si ustedes derivan esa expresión, que les va a quedar a sub k, que es una constante, por k por x menos a elevado a la k menos 1, que es lo que tenemos justamente aquí. Por otro lado, si ustedes integraran esas expresiones, entonces lo que quedaría es justamente lo que se tiene acá, ¿no? O sea, que es como derivar término a término o integrar término a término de la serie, ¿no? Aquí una observación que es bastante importante mencionar es que, aunque sí es cierto que tienen el mismo radio de convergencia, puede ser que en los extremos, ¿no?, que sabemos que a veces puede que converja, a veces puede que diverja, sabemos que ahí no tenemos nada seguro. Entonces puede pasar que cuando derivemos en un extremo deje de ser convergente, pero siempre va a tener el mismo radio de convergencia. Muy bien, veamos algunos ejemplos por acá. Vamos a ver algunos ejemplitos por aquí. Ejemplos. Encuentre la serie de potencias de f de x igual a tangente inversa de x. Entonces aquí vamos a explotar un hecho, y es que la tangente inversa de x se puede obtener, ¿no?, integrando 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? O sea, tenemos ese conocimiento, ¿no? Tenemos esa relación, que 1 sobre x al cuadrado más 1, la integral de esto sabemos que es tangente inversa de x, ¿no? Y tenemos ahí el resultado anterior. Entonces, para poder utilizar el resultado tengo que encontrar la serie de
potencias de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces lo vamos a hacer aquí. Este de aquí, hacemos exactamente el mismo proceso antes en el que veníamos y sustituíamos r por un cierto valor. Vamos a hacer aquí entonces este sería nuestro r, ¿no? Entonces esto terminaría siendo la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de, en este caso, menos x al cuadrado a la k. Y esto es lo mismo que tener la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k por x a la 2k, ¿no? Muy bien. Ya con esto entonces nosotros podemos usar el resultado anterior, ¿no? Y bueno, aquí hay que tener en cuenta, antes de proceder, ¿no? Vamos a decirlo, vamos a decir esto, ¿no? La convergencia vendría dada de este modo. Y esto es equivalente a tener x al cuadrado menor que 1. Y esto es lo mismo que tener x al cuadrado menor que 1. Y esto es lo mismo que decir que x, el valor absoluto de x es menor que 1. Entonces tiene el mismo radio de convergencia de la normal, ¿no? De donde procede la deducción de esta serie, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el mismo radio de convergencia. ¿Qué pasa cuando x vale 1 o cuando x vale menos 1? Entonces la serie sigue siendo divergente, ¿no? Bueno, veamos acá. Vamos a escribir por aquí. Entonces el resultado anterior nos dice que nosotros podemos integrar esto, o mejor lo vamos a escribir así. Tenemos que tangente inversa de x más una constante c, podemos decirlo así, es la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x, y esto, como vimos antes, es integrar cada uno de los elementos de la serie de potencias. Entonces nos quedaría la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k, y si integramos este valor quedaría x a la 2k más 1 sobre 2k más 1, o de esta manera, y aquí claro más una cierta constante, ¿no? Esa constante, exactamente la misma constante c. Bueno, ya con esto entonces nosotros tenemos una representación aquí de la tangente, ¿no? Y recordemos que el radio de convergencia seguiría siendo el mismo, va a seguir siendo el mismo radio de convergencia. Ya si nosotros deseamos, ¿no? Podemos, por ejemplo, específicamente, ¿no? Vamos a escribir aquí específicamente tangente inversa de x es igual a la integral de 0 a x de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x. Esto lo estoy haciendo para no manipular esa constante c. En aquel caso nos quedaría entonces que esta es la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k de x a la 2k más 1 sobre 2k más 1, y así evito obtener esa constante por ahí, ¿no? Bueno, una pregunta que puede surgir aquí es cuál es la convergencia, ¿no? ¿Cuál es el radio de convergencia de esta, ¿no? Bueno, el teorema anterior nos dice que es el mismo, o sea que el radio de convergencia sigue siendo 1. Pero hay que notar acá que cuando x vale menos 1, o bueno, vamos a verlo aquí, ¿no? Si x es igual a menos 1, ¿qué pasaría, no? Analicemos la serie que tenemos ahí. Entonces quedaría k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k. Y si en lugar de x coloco menos 1 a la 2k más 1, eso tendría esto sobre 2k más 1
Esto sería igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito. Y esto lo podríamos escribir, de la siguiente forma. Lo voy a escribir así para que se pueda notar. Como pueden ver ustedes, esta potencia es par, entonces menos 1 le da una potencia par, siempre da 1. Entonces este término lo podríamos simplificar. Entonces nos quedaría k igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la k más 1 sobre 2k más 1. Y bueno, podemos ver que esta es una serie alternante con términos decrecientes, por lo tanto es convergente. Converge. Veamos el otro extremo ahora, con x igual a 1. Si x es igual a 1, entonces ¿qué sucedería? Sería la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito, y quedaría menos 1 a la k de 1 a la 2k más 1 sobre 2k más 1. Y esto sería la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k sobre 1 sobre 2k más 1. Y aquí de nuevo no podemos ver que esta también converge por el mismo motivo del anterior, por el criterio de las series alternantes. Entonces ya vemos que aquí la tangente inversa de x, vamos a escribir aquí el resumen, ¿no? Vamos a escribir aquí, tenemos que 1 sobre 1 más x al cuadrado se podía escribir como la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito, y en este caso aquí nos quedaba menos 1 a la k de x a la 2k, así quedaba. Y era convergente, lo vamos a escribir bien aquí, desde menos 1 a 1 abierto. Ahí era su intervalo de convergencia. Y luego, como acabamos de descubrir ahorita, tangente inversa de x es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k de, vamos a escribir aquí, de x a la 2k más 1 sobre 2k más 1, ¿no? De esa manera. Y aquí con x, y aquí está la diferencia, ¿no? Desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 hasta 1. Y ahí ya podemos notar que sí puede variar en los extremos, ¿no? No necesariamente en los extremos sean los mismos, ¿no? No tienen por qué ser iguales, pueden ser diferentes. O sea, puede ser que en menos 1 sí sea convergente y que antes no lo fuera, ¿sí? Muy bien, ahí teníamos ese ejemplo. Vamos a ver un resultado más. Voy a pausar. Es posible realizar algunas operaciones con series de potencias, y aquí vamos a ver cuáles son estas. Lo complicado a veces en las operaciones que se realizan con series de potencias es que no hay nada dicho con respecto al radio de convergencia. Muchas veces aparecen algunos ejemplos patológicos donde no tenemos algo esperado, y entonces no tenemos en sí un solo resultado que diga algo al respecto. Entonces, pero las operaciones más convencionales son las siguientes, las vamos a denotar aquí. Por ejemplo, si tenemos la suma, imagínense que tenemos algo así y lo queremos sumar con otra serie de potencias, pues aquí naturalmente, ¿no?, la suma vendría a ser y, como les menciono, debe tenerse el cuidado de verificar al final si la serie de convergencia, si la serie resultante tiene algún radio de convergencia, ¿no? Que en realidad lo tiene, pero habría que verificarlo. Es decir, no se puede deducir solamente de las dos series anteriores.
Muy bien, también tenemos como otro ejemplo el producto, también se puede multiplicar. A este se le conoce como producto de Cauchy y se puede escribir de la siguiente forma. Vamos a escribirlo aquí. Muy bien, ahí tenemos. Y también se puede realizar una división, ¿no? La división es un tanto más complicada de escribir, no es tan directo, pero técnicamente sería lo siguiente. Supongamos que la queremos dividir entre, voy a escribir bien esto, AM. La división va a ser igual a una serie de potencias también. Con la siguiente regla. Vamos a intentar explicar esta regla aquí. Recordemos que nosotros queremos calcular estos C sub n, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, esta es la sumatoria, como si fuera un álgebra esto, ¿no? Como si estuviéramos mandando a dividir al otro lado. Entonces, por lo que vimos en el inciso número 2, esto se puede escribir como la sumatoria de estas otras sumas y entonces aquí por comparación directa tendríamos que A sub n, voy a escribir en otro color, que A sub n es igual a la sumatoria desde L igual a 0 hasta n de C sub L sobre n menos L, de esa manera. Entonces con esta formulita esto sería válido, no tendríamos que decirlo desde n igual a 0, 1 en adelante, ¿no? Entonces con esta formulita uno puede escribirlo, todos los términos. La forma de hacerlo sería la siguiente, vamos a escribirlo por aquí, usar un color rojo por acá. Vaya, nosotros podemos escribir esto de la siguiente forma. Aquí quitarle el último término de esta sumatoria. Y entonces aquí podemos despejar para Cn. Esta manera, y ya con esto sí podemos tener ahí una fórmula, solo que de una manera recursiva, ¿no? Estaría escrita en una forma recursiva. ¿En qué consistiría esta fórmula? Sería así, ¿no? Vamos a decir que C sub 0 sería C sub 0 sería, vamos a escribir aquí, A sub 0 sobre B sub 0, ¿no? Tendríamos así. Aquí, bueno, tendríamos que asumir que B sub 0 es diferente de 0 para esta fórmula que estoy dando.
y C sub n sería 1 sobre B sub 0. Con esta formulita se podrían ir obteniendo uno a uno los elementos de la sucesión de la serie de potencias definida por una división. Bueno, más adelante vamos a ver algún ejemplo donde podamos utilizar esa fórmula que escribí antes. Vamos ahorita a la serie de Taylor. Una serie de Taylor se define de acuerdo a este resultado, a este que está aquí. Entonces veamos que nos dice, supongamos que f tiene una representación en serie de potencias, así, ¿no? Como los ejercicios que hemos venido haciendo. Tenemos una cierta función que se puede representar como una serie de potencias. Entonces sucede que los elementos, no, estas constantes que conforman que determinan en sí a la serie de potencias, resultan ser las derivadas del mismo índice, ¿no? Evaluadas en A divididas sobre K factorial. Aquí no vamos a probar este resultado. Si quiere puede verlo en los libros, generalmente se prueba. Luego tenemos el teorema de Taylor. Entonces el teorema de Taylor nos dice, si f es tal que su derivada n más 1 existe para cualquier x en un cierto intervalo que contiene a, entonces para todo x ahí se va a tener que f de x se va a poder escribir como un cierto polinomio p sub nx más otro polinomio, aquí disculpen, me falta colocar x acá, Rn de x. Normalmente a este r se le conoce como residuo. ¿Quién es p sub n de x? Si notamos, p sub n de x se parece mucho a una serie de potencias, pero solamente que no va hasta infinito, ¿no? Sino que se queda en n. Hoy es la misma serie de Taylor, ¿no? Esta es la serie de Taylor, ¿no? Esta que tenemos acá es exactamente esta misma, solo que en lugar de ir hasta más infinito va hasta n, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y r sub n de x, que es conocido como el residuo, es la función, la derivada n más 1 de la función evaluada en un cierto valor c, dividida por el factorial de n más 1, donde ese c se encuentra entre x y a. Vamos ahí. Bueno, la ventaja de este teorema es que nosotros, si una cierta función, por ejemplo, es infinitamente diferenciable, entonces al aplicar el teorema de Taylor, que es el que vemos aquí, al aplicar este teorema, se tiene que el residuo tiende a 0, y entonces la función como tal se puede escribir como una serie de potencias, ¿no? Entonces, es decir, vamos a poner aquí observación. Si f tiene infinitas derivadas, entonces nosotros vamos a poder escribir f de x de esta manera, ¿no? Y bueno, la mayoría de las funciones famosas que uno conoce es así, ¿no? Por ejemplo, la función exponencial, la función seno, la función coseno, los polinomios. Los polinomios en sí ya son una serie de Taylor. Entonces, se pueden escribir de esta manera, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos por aquí. Vamos a buscarnos.
Vamos a hacer este ejercicio entonces. F de x. Este lo vamos a hacer de dos maneras. La primera forma en la que lo vamos a hacer lo haremos para verificar o validar este teorema de Taylor, ¿no? Este teorema de Taylor. Entonces vamos a empezar escribiendo esto de esta manera. Notando por supuesto que aquí x no puede ser 1, ¿no? X tiene que ser diferente de 1. Muy bien, y aquí convenientemente esto lo vamos a ver como dos funciones. Vamos a ver como una g de x menos h de x. Y generalmente en las series de Taylor uno necesita a veces conocer como un cierto patrón para poder ir encontrando las derivadas evaluadas en algún punto. Aquí vamos a hacer las centradas en a igual a 0. Centradas en 0, perdón, que sería como decir a igual a 0. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con g de x. G de x es simplemente el logaritmo natural de 1 más x. Si la derivamos una vez, notemos que esto es 1 entre 1 más x. Si la volvemos a derivar, derivada número 2, quedaría menos 1 sobre 1 más x a la 2. Si derivamos nuevamente, derivada número 3, quedaría menos 1 por menos 2 sobre 1 más x a la 3. La número 4. Aquí ya podemos empezar a notar un cierto patrón. Ya pueden empezar a ver un patrón. Entonces, ¿qué vamos a tener, no? La derivada enésima, ¿a qué sería igual? Bueno, más o menos podemos hacernos una idea. Que va a quedar hasta n, por ejemplo acá, ¿no? Fíjese en este, si es 4, ahí llega hasta menos 3. Entonces podemos decir que llega hasta 1 antes. Entonces quedaría esta situación así. Y esto dividido entre 1 más x a la n. Podemos simplificar un poco esta fórmula. Esto sería tener menos 1 a la n menos 1 multiplicado por n menos 1 factorial dividido sobre 1 más x a la n. Ahí, de esa forma. Muy bien, por otro lado tenemos h de x. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo por aquí. H de x, ¿quién es? No es logaritmo natural de 1 menos x. La primera derivada sería menos 1 sobre 1 menos x. La segunda derivada quedaría sería en este caso menos 1 aquí dividido por menos 1 x a la 2. La tercera derivada sería menos 1 por 2 1 menos x a la 3. La cuarta derivada sería menos 1 por 2 por 3 1 menos x a la 4. Y aquí ya podemos intuir cómo sería la enésima derivada. Sería simplemente menos 1 por n menos 1 factorial sobre 1 menos x a la n. Con esto podemos escribir una sola fórmula para la función original, ¿no? Que era f de x, y es que f enésima de x es igual a g
enésima de x menos h enésima de x. Y esto es igual a menos 1 a la n menos 1, n menos 1 factorial, sobre 1 menos x a la n, menos la derivada enésima, que aquí la tenemos, que con ese menos sería más, entonces. Perdón, quiero decir de esta manera. Y como ocupamos esto evaluada en 0, esto nos quedaría entonces menos 1 a la n menos 1, n menos 1 factorial, más n menos 1 factorial, lo cual lo podemos escribir así. Y esto finalmente podemos decir que va a ser igual a 0 si n es impar, y va a ser igual a n menos 1 factorial multiplicado por 2 si n es par. Perdón, estoy mal. Sería al revés, si n es par y aquí si n es impar. Así entonces tendríamos, vamos a escribir aquí, f de x se puede escribir como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de las derivadas evaluadas en 0 sobre k factorial y esto multiplicado por x. Bueno, aquí está centrada en 0, ¿no? Entonces x a la k. Y como solo es interesante, ¿no?, cuando n es impar, entonces esto terminaría siendo podemos reescribirla, ¿no?, en términos de otros índices. Vamos a ponerle aquí un índice n de n igual a 0 hasta infinito de f, la derivada de n más 1 de x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, ¿no? Y esta derivada es conocida, ¿no? Era 2 por n menos 1 factorial, así que nos quedaría la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 2 por n menos 1 factorial x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Oh, perdón, aquí tengo un pequeño error, vamos a corregirlo. Es decir, aquí sería corregimos acá, no sería 2 por 2n más 1 menos 1 factorial por x a la 2n más 1. Esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Y esos factoriales, la mayoría de esos productos se cancelan. Se cancelan y nos queda ese término de ahí. Para terminar, podemos analizar el radio de convergencia de la serie que nos quedó de una manera usual, ¿no? Voy a escribir aquí analizando
radio de convergencia. Eso sería usando el criterio de la proporción, ¿no? Es bastante usual usarlo aquí. Quedaría así, ¿no? Vamos a escribirlo acá y abajo quedaría esta situación. Estos dos se cancelan aquí. Aquí nos quedaría, a ver, vamos a escribir aquí 2n más 1 por x a la 2n más 1 por x a la 2. Vamos a escribirlo así, entre x 2n más 1 por 2n más 3. Oh, aquí tenía que usar el índice n, la variable n. Ya con esto, calculando el límite, tendríamos el límite cuando n tiende a infinito. Este se nos cancela aquí. Nos quedaría 2n más 1 sobre 2n más 3 multiplicado por x al cuadrado. Y lo que deseamos es que esto, bueno, antes de eso podemos calcular el límite, ¿no? El límite da 1 ahí, daría solamente x al cuadrado y esto tendría que ser menor que 1. Con lo cual, esto es lo mismo, ¿no? Es equivalente a decir que x es menor que 1. Muy bien, también recordemos que es importante analizar en los extremos. Al inicio del ejercicio habíamos dicho que x no podía ser 1, ¿no? Entonces ya eso lo tenemos que ir descartando. Habría que preguntarse qué pasa con x igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, ¿qué obtendríamos? ¿No? Vamos a verlo aquí. Si x es igual a menos 1, o sea, entonces la serie se transformaría en esto, de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la 2n más 1 sobre 2n más 1, si no me equivoco. Vamos a ver aquí. Ya había multiplicado por 2, ¿no? Así. Y bueno, como pueden ver, esta es una serie alternante. Perdón, no lo es. Como menos 1 está elevado a una potencia impar, entonces siempre resultará menos 1, así que aquí podemos escribir esto así. De esta manera. Y como esta serie se puede comparar con la serie armónica, ¿no? Se puede comparar con esta. Se puede utilizar la comparación en el límite. Con esta. Entonces uno tiene que esta serie es divergente ahí. Diverge. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión, ¿no? La serie es convergente. En el intervalo de menos 1 a 1 abierto. Muy bien. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí pudimos aplicar el teorema de Taylor, ¿no? Vamos a aplicarlo. Sin embargo, como les mencioné al inicio, también es posible resolver este ejercicio usando otra técnica, ¿verdad? Justamente lo que aprendimos antes sobre las series de potencias. Vamos a hacerlo aquí también.
Entonces vamos a ver, tenemos de igual manera esta función. Vamos aquí, la voy a copiar de nuevo y vamos a hacer el análisis acá. Entonces, igual que antes, podemos escribirlo así. Escribirlo de esta manera. Y aquí podemos utilizar una cierta técnica, ¿no? Y es que uno tiene lo siguiente, vamos a escribir aquí. Si yo integro de 0 a x 1 sobre 1 más x, entonces lo que obtengo es el logaritmo natural de 1 más x, ¿no? Y si yo integro, vamos a verlo aquí, de 0 a x 1 sobre 1 menos x de x, entonces yo tengo el logaritmo de 1 menos x por un menos aquí, ¿no? Evaluado de 0 a x. Esto quedaría menos logaritmo natural de 1 menos x más 0 quedaría al otro lado, ¿no? Con lo cual yo tendría que, en conclusión, ¿no?, de estas dos observaciones, tenemos que el logaritmo natural de 1 más x se puede ver como la integral de 0 a x de 1 sobre 1 más x de x, mientras que el logaritmo natural de 1 menos x se puede ver como el negativo de la integral de 0 a x de 1 sobre 1 menos x de x. Entonces tenemos estos dos resultados. Y ahora podemos recordar aquella algo que vimos antes, ¿no?, de las series de potencias. Es lo siguiente: nosotros teníamos que 1 sobre 1 menos x era igual a la sumatoria de x a la n desde n igual a 0 hasta infinito, y esto por supuesto era válido siempre que x fuera menor que 1. Luego, por otro lado, teníamos que 1 sobre 1 más x, haciendo algunos movimientos algebraicos, se podía escribir como menos 1 a la n de x a la n, y siempre x menor que 1. Con esto podemos pasar a integrar. Vimos que las series de potencias se pueden integrar, ¿no? En este caso sería integral de 0 a x y esto sería igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Y el otro término, vamos a escribir aquí la integral de 0 a x de 1 sobre 1 más x de x sería igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n la integral de 0 a x de x a la n de x, y esto sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x a la n más 1 menos 1 a la n, siempre aquí, sobre n más 1. Bueno, al usar estas dos integrales, ¿no?, con esto y esto, y combinado con esto de aquí, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Tendríamos f de x es igual a logaritmo natural de 1 más x menos logaritmo natural de 1 menos x y esto es igual, vamos a tener aquí según lo que vimos acá, tendríamos que el logaritmo natural de 1 más x es la integral de 0 a x. Vamos a escribir aquí, esta es la integral de 0 a x
de 1 sobre 1 más x de x, y esta aquí es la integral de 0 a x de 1 sobre 1 menos x de x, digamos ahí. Muy bien, y como ya hemos calculado estas arriba, tendríamos lo siguiente. Esta es la sumatoria de t igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la n más 1 sobre n más 1, más la sumatoria de t igual a 0 hasta infinito de x a la n más 1 sobre n más 1. Esta es una suma de series de potencias, así que podemos escribirlo, podemos juntar, ¿no?, estos términos, y nos quedaría la siguiente situación: más 1 y esto por x a la n más 1. Entonces notemos que aquí, cuando n es par, entonces este término se vuelve 2, y cuando n es impar, este término se vuelve 0. Así que podemos reescribir esta serie de la siguiente forma, como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2n más 1. Ahora n lo cambiamos por 2n para que sea par. Aquí ya nos quedaría 2, y aquí nos quedaría x a la 2n más 1. Finalmente, entonces nos queda n igual a 0 hasta infinito de 2 por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Entonces nosotros podemos ver que, en efecto, esto que está aquí es justamente a lo que habíamos llegado con el resultado de la serie de Taylor. Vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos, ¿no?, justamente este de aquí. Vamos a... Acá está, ¿no? Podemos notarlo, ¿no?, que estas son justamente las mismas series. Entonces ahí depende, ¿no?, cómo lo quiera hacer uno. A veces usar una serie de Taylor es mejor, otras veces es mejor hacer alguna estrategia. A mi parecer, aquí es un poquito más engorroso usar la serie de Taylor directamente. Bueno, espero que el video les haya servido mucho y nos veremos en próximos videos.